Bien, tengo un temita bonito que quería compartir con ustedes, que se llama familias de reino. Cuando nos hablan de reino, siempre viene como esa imagen, ¿no? Castillo, reyes, reinas, princesas. Oh, mire ese rey que está ahí, ¿no? Mire esa reina, mire esa princesa. Y romantizamos el concepto del reino, ¿no? Y como que uno se me hace todo ese glamour, ¿no? De la nobleza, de la sangre azul, y que ahora soy importante y toda la cosa. Pero se nos olvida a veces dentro del marco de que en el asunto es que nadie se fija en las complicaciones que tiene el reino, ¿no? Dame la que sigue, por favor, Beatriz. No, la anterior. Y es que en el reino hay que pelear con demonios. En el reino hay que pelear con dragones. Y la cosa entonces como que ya no es tan romántica, porque pues bueno, cuando la cosa se enreda y se complica, pues ya no nos gusta de a mucho. Pero hoy por encima de lo romántico que puede ser del reino y ser un rey, ser una reina, ser una princesa, un príncipe, es que podamos entender lo que realmente es una familia de reino. Lo que somos usted y yo, porque usted y su casa son casa de reino también. ¿Alguien lo cree conmigo? Entonces una familia que vive en el reino es algo muy diferente. Y la palabra pues obviamente nos ayuda y nos va a aterrizar en ese concepto, ¿no? Cuando leemos Mateo capítulo 6, versículo 33, que es tal vez el versículo, digamos, que dentro del marco del reino, y vamos a Mateo porque precisamente Mateo es el escritor que más habla del reino de los cielos. Todo su lenguaje es de reino, habla de Jesús como el rey, hace muchísimas referencias del hijo de David, del rey de David, de todo de David, y es el reino. Y expresa precisamente ese texto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Y entendemos el concepto de un reino que de pronto, pues porque se va por donde nos gusta, que es el bienestar material, el bienestar económico, y todo eso está bien, pero siguen siendo añadiduras. Pero fíjese cómo aún el reino lo hablamos que es con recursos, que es con dinero, que es con prosperidad. Pero la invitación del Señor Jesús es clave acá, es busca el reino, dígale que está a su lado, busca el reino, ¿no? Y Él quiere que nuestras familias realmente sean familias que expresan el reino de Dios, el reino de Dios. Cuando miramos textos como estos también, que digamos han sido un poco, ¿cómo decirlo? Pues no voy a decir tergiversados como para no caer en una acusación herética, pero creo que los hemos entendido de manera incorrecta. Cuando vamos a ese, no, dame el anterior de Apocalipsis, por favor. El de Apocalipsis, mira, ese Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, cuando leemos, por ejemplo, de la Reina Valera, Apocalipsis 1:6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces esa expresión nos hizo reyes, marcó una equivocada adaptación, o por lo menos marca para nosotros la idea equivocada de lo que realmente somos delante de Dios. Somos reyes delante de Dios. La cosa cambia porque no puede haber otro rey que no sea Cristo. Eso, gracias por decirme a mí. No puede haber otro rey que sea Cristo, es imposible. Entonces me puse como a la tareita, y yo amo la Reina Valera, me parece un texto espectacular. Con él es que generalmente yo estudio, porque pues en él encuentro las referencias, por lo menos en los libros de estudio, en las famosas concordancias, las raíces griegas, latinas. Pero cuando uno va, en este caso, comparando las versiones, y va a versiones más cercanas a los originales, en este caso al griego, porque pues Apocalipsis fue escrito en griego,
se encuentra una Biblia que también es espectacular, que también se la recomiendo, la versión que se llama la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas es una de las Biblias más cercanas a los textos originales. Hablo de la traducción, en este caso para nosotros del español. Y cuando uno va a ese texto aparece de esta manera: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y mire cómo cambia el concepto. Entonces no nos está diciendo que nos hizo reyes, sino que hizo de nosotros un reino. Y ahí se agrega, y sacerdotes. Entonces, ¿cuál es verdaderamente nuestra función en el reino? El apóstol Pedro lo aclara un poco mejor. Entonces vamos al siguiente texto que dice en 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Sí que habla que nosotros somos sacerdotes reales, es decir, no somos los reyes, somos sacerdotes del rey. ¿Quién es el rey? Dígalo con fe, ¿quién es el rey? Entonces, ¿qué hizo Dios de nosotros? Sacerdotes del rey, real sacerdocio. Fuimos escogidos, fuimos adheridos al pueblo de Dios, dice la palabra, dice Pablo. Y entonces el Señor nos hace un reino de sacerdotes. Entonces lo que nos hace realmente nos convierte en servidores de aquel, ¿no? Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ya nos pone una función. No somos reyes, somos sacerdotes del rey, somos servidores del rey. ¿Para qué estaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento? ¿Para servir en dónde? En los templos, en el templo, para servir a Jehová. Y cuando establece el concepto para nosotros, entonces tú y yo ahora somos siervos del Rey Altísimo, ¿no? Yo pensé que se iba a poner contento, ¿no? A ti te hizo, yo sé que le estoy bajando de la nube de ser rey, pero discúlpeme, entonces no se preocupe, de ser reina, perdóneme, no, pero es que el único y verdadero es el Rey Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, y el Señor te llamó, eres linaje escogido para servirlo a Él. Diga amén a eso, apláudalo al menos, ahí póngase contento, gozoso, alegre. Entonces vamos comprendiendo cuál es el verdadero concepto. Dame la que sigue, Beatriz, por favor. ¿No? Entonces viene, déjamela ahí. Viene el elemento. ¿Qué es entonces el reino verdaderamente? ¿No? Y sí, el Señor nos está bajando de la nube de reyes y de reinas y de princesas y de príncipes. ¿No? Y no lo estoy demeritando. Créame que yo a mi esposa le digo reina y a mi hija le digo princesa, ¿no? Usted va a mirar el contacto en mi teléfono y mi teléfono dice Majo chiquita princesa, así la tengo ahí en el contacto. Que ya no está chiquita y tampoco le gusta mucho que le diga princesa, pero es mi princesa, es mi princesa. Y yo sé, señora, que usted es la reina de su esposo y señor, yo sé que usted es el rey en su casa, ¿no? ¿Alguien dice amén? Entonces, vivimos épocas precisamente en una época muy complicada, de familias enredadas, de familias confundidas, familias sin dirección espiritual, hogares con dinero, comodidades, educación, pero sin la presencia de Dios. Pero creo que podemos ir dentro del concepto del reino precisamente en cuanto a lo que hoy vemos en lo que nos rodea, ante esas crisis familiares, ante esas situaciones. Entonces, ¿qué es un reino y qué es una familia de reino? Entonces sabemos que el reino es donde Dios es rey y lo gobierna todo. ¿Quién es el rey? Cristo es el rey. Y lo gobierna todo. La misma palabra dice que a Dios le plació poner todo a sus pies. Así que ¿quién es el rey? Dígalo fuerte, ¿quién es el rey? Cristo, Dios. Entonces, dame la que sigue, porfa. La gran pregunta es, ¿está tu hogar bajo el gobierno del reino de Dios? ¿Es tu hogar, está bajo el gobierno de Dios? ¿Está firme en el reino? Ya sabe entonces que el reino no es una cuestión medieval, romántica, de reyes, princesas, dragones. Sabe ahora que el reino es simplemente saber que el rey es Cristo.
y que Él gobierna todo. Entonces tu familia es gobernada por el Rey, tu familia es gobernada por Cristo. Entonces, estudiando estos conceptos, encontramos una expresión extraordinaria. Dame la que sigue, porfa, que está en el libro de Josué, capítulo 24, versículo número 15. Y aquí encontramos un momento trascendental y hay que ver un poco el contexto. Déjeme sacar como dice el profeta Gustavo, el sombrero de maestro por un momento y darle un contexto geopolítico del pueblo de Dios en ese instante. En ese instante el líder del pueblo de Dios era Josué, por lo menos era el líder militar. Y era la máxima autoridad en ese momento porque fue el delegado, el que le siguió a Moisés. Pero ¿era Moisés rey? No. ¿Fue Josué rey? Tampoco. ¿Quién era el rey del pueblo de Dios en ese momento? Dios. Dios. Y cuando usted lee el capítulo 24 de Josué, que de paso se lo dejo de tarea porque es un capítulo extraordinario, se da cuenta que ya es Josué anciano en los últimos días de su vida, ya hizo el trabajo encomendado, ya establece, ya dice, bueno, y lo que empieza él es hablar precisamente de la teocracia, ¿no? En este caso del gobierno de Dios. Dice, fue Dios el que llamó a Abraham, lo sacó de allá de Ur, y lo trajo por todo Canaán, y le entregó a Isaac, y le dio a Jacob, y hace toda una descripción de lo que Dios hizo como soberano, y Él fue el que te entregó esta tierra, y peleó con los cananitas, y con el Jereseo, y todos esos que están allí, que ellos pelearon, y dice, y nos dio la victoria, hizo señales, hizo maravillas, el Dios, nuestro Rey, y Dios. Y ahí es la coyuntura. Y más adelante usted va a encontrar, después de Josué, sigue el libro de Jueces. Y el libro de Jueces, ¿quién seguía siendo rey? Dios seguía siendo rey. Y aunque hubo situaciones, hubo momentos complicados, al final de todo dice que se levantó una generación que no tenía rey ni ley, ¿no? Y definitivamente al final terminan determinando y empiezan esos capítulos, ¿no? Donde ya aparece primera Samuel, segunda Samuel, ¿cierto? Y en primera Samuel es la famosa aparición del último juez llamado Samuel. Yo no sé por qué me metí con tanta historia, pero bueno, salgamos de por donde me metí. Y aparece primera de Samuel, y ahí en primera de Samuel está la famosa solicitud que hace el pueblo de Israel, diciéndole al último juez y profeta, diciéndole, queremos un rey. Y créame que si uno lo mira desde el punto de vista tanto teológico como racional, hasta ahí todo iba bien. Pero cuando deciden los seres humanos, en este caso el pueblo de Dios, buscarse un rey, ahí como que la cosa se complica. Pero aún Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios quiere un rey, listo, se le tiene. Pero yo lo escojo, dijo el Señor. Y usted conoce ahí para adelante toda la historia, cómo se fue y se buscó a Saúl, luego cómo fue y se buscó a David, y de ahí para abajo, ¿no? Hasta quien desciende, dice el Señor, les voy a dar un champucito de reyes, pero al final de cuentas, el que va a terminar gobernando va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo de David. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Bien, después de esta lección de historia, aquí en este texto y en el capítulo 24, si usted lo lee, va a encontrar que la palabra servir, servicio, aparece más de 14 veces en el capítulo 24, donde Dios es rey. Y lo importante está aquí en este versículo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y está el famoso texto, pero yo... Entonces, la palabra servicio es lo que nos conecta al reino de Dios. Una familia de reino es una familia que sirve a Dios. No es de alta alcurnia, no es de nobleza, no se vuelve, no, es que ahora yo soy, mi familia es del reino, entonces ahora nos volvimos unos aristócratas evangélicos. No.
Tu familia es de reino porque tu familia sirve a Dios. ¿Alguien dice amén? Aquí vemos una decisión espiritual clara. Escogemos hoy. ¿A quién escogió usted? A Cristo, ¿sí o no? Y dice, hay un liderazgo entonces que se manifiesta desde el hogar. Yo y mi casa. Escogí a Cristo y decido, mi casa decide servir a Jehová. Entonces hay un compromiso. Una familia de reino es una familia que ha tomado la decisión clara de escoger a Dios en su liderazgo espiritual en el hogar. En este caso Josué lo toma. Y lo invito a usted, si es el líder espiritual de su casa, no sé si usted sea la cabeza espiritual, papá, mamá, hijo, qué sé yo, pero está diciendo yo y mi casa, y están haciendo el compromiso, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces eso significa vivir en el reino. Eso significa que tu familia es del reino de los cielos. Entonces, en este ambiente de qué es o cómo es una familia de reino, una familia de reino es la que decide servir a Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, mi casa y yo servimos al Señor? Y han tomado la decisión. Y ojo a esto, ¿no? Ojo a esto. En ese liderazgo espiritual de las personas comienza en casa. No comienza aquí en la iglesia, comienza en tu casa. Tú, o bueno, la gran mayoría de la congregación viene 2 horas a la semana a la iglesia. Y el resto lo pasa ¿en dónde? En casa, en el ambiente familiar. Entonces, ¿dónde realmente se consolida el servicio? En casa. Por eso debe ser una decisión familiar. Por eso tu familia necesita rumbo espiritual. Y tú eres el que debes tomar la iniciativa. Y aquí también es como tomar, ¿cómo decirlo? Firmeza en el espíritu. Firmeza en el espíritu. Se mantienen firmes, la firmeza viene porque alguien ha tomado la decisión de poner a Dios primero. Y aquí sería bueno, y yo se lo dejo ahí en el ambiente, y yo no quiero meterme en terrenos que no me corresponden, porque yo soy el pastor, no soy el papá, ni la mamá, ni el hijo en esa casa, no me puedo meter allá. Pero quiero dejarlo en el ambiente espiritual, frente a la decisión. Ustedes, si se miran alrededor, todos en su casa y sentados a la mesa, juntos realmente tomaron la decisión de servir a Dios. Deje 2. Porque hay que tomar la decisión primero. Y aquí entonces no sirven las ambigüedades. Aquí no sirven las probabilidades. Aquí no funciona que unos sí y otros no. Porque si tu casa, y tú estás acá, es porque tu casa es una casa donde Dios es primero. Leía en estos días un artículo muy interesante en una de esas revistas cristianas, y me causó mucho la impresión, una expresión que decía allí, que hoy vivimos tiempos con la iglesia donde no hay cabida al probablemente. Porque hoy con todo eso que vivimos allá afuera, todo esto, los derechos, etcétera, etcétera, entonces yo no puedo ir, bueno, y eso es lógico en el derecho, no puedo ir más allá del derecho que tiene el otro. Pero recuerde que nosotros tenemos una fe y una confianza en Dios que está por encima de cualquier establecimiento humano. Entonces, yo no puedo hablar con un hijo o con mi hija y que mi hija esté en la probabilidad de creer o no. Porque cuando se pone en tela de juicio en la probabilidad, realmente hay una duda en la fe. Entonces, en ese momento, en el entorno de la familia, no está Dios primero. Porque estamos dando la opción de dudar. Estamos dando la opción de creer en otras cosas. Y mire lo que dice Josué aquí. Ese momento de decidir si quieren servir a otros dioses. Y tal vez no lo podemos tener tan radical hoy en día, pero se lo voy a contextualizar.
Usted decide si quiere creer más en el dinero, si quiere confiar más en su trabajo, si quiere confiar más en sus gustos, si quiere seguir a otros dioses. Y tal vez hoy no tenemos a la figura de un Baal, pero si quiere irse detrás de esas cosas, eso es rollo. Decídalo ahora. Pero si usted está en la casa de Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, una familia de reino es una familia que declaró: aquí en esta casa servimos a Dios. Aquí en esta casa servimos a Cristo. ¿Alguien aquí? Entonces, el reino comienza cuando una familia decide quién gobierna su hogar. Y ahí la pregunta: ¿quién gobierna tu hogar? Si tu hogar es un hogar de reino, una casa de reino, ¿quién gobierna ahí? ¿El reino de quién está establecido? Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. Entonces el reino no es eso, o sea, el castillo, no. El reino es que Él siendo Señor viene a establecerse en la vida de las personas. Ese es el reino. Entonces, si Él es el rey, la pregunta sale otra vez. Entonces, ¿qué tipo de reino gobierna tu casa? ¿Ah? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién inspira las decisiones de tu casa? Y ahí es donde tenemos que empezar a tomar decisiones. Y yo sé que su casa, en el nombre de Jesús, y así lo es, porque ahí vendrá más adelante, verá los beneficios. Pero usted tiene que empezar a tomar decisiones. ¿Y qué tal si por un momento, yo sé que pronto puede ser redundante o ya lo hizo, pero puede levantar su mano y decir conmigo: en mi casa gobierna Jesús y yo y mi casa lo serviremos a Él? ¿Alguien puede aplaudir al Señor por eso? Gloria a Dios. Mire que es una decisión, como le digo. Yo y mi casa. Josué se puso, nosotros diríamos, el burro por delante. No. Josué, al decir yo y mi casa, está diciendo: yo tomé la decisión. Yo soy el líder espiritual. Yo decido y sé que mi familia me sigue. Y te invito a que hoy, como líder espiritual de tu casa, decidas. Y si hay que confrontar, confronta. Porque es el tiempo, porque lo que Dios quiere desatar, eso que usted ha escuchado, de vida abundante, de bendiciones extraordinarias, de lo que ojo no vio, todo eso se desata en el momento en que la familia tome la iniciativa, se comprometa a servir al Señor. Lo segundo de una familia de reino es que construye su casa sobre la roca, construye la casa sobre Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, dice el Salmo 127. Entonces estamos hablando de que nuestra casa va a ser fuerte y tu casa es fuerte siempre y cuando tengas en cuenta tres elementos. Primero, que Dios es el arquitecto de tu casa. ¿Quién es el arquitecto en una construcción? El que diseña, el que dice cómo van las habitaciones, el que dice cómo va la sala, el que dice dónde van las paredes, dónde se pone una estructura, una columna, el que termina todo el diseño de cómo se va a ver esa casa. Ese es el arquitecto. Y tienes que permitirle al Señor construir tu casa. Tenemos que permitirle al Señor, porque Él tiene el mejor diseño para tu casa, para tu familia. Si tú le entregas, te garantizo que el Señor va a hacer de tu familia una familia modelo en el nombre de Jesús. Porque Él es el arquitecto. Él es el que tomó la decisión. Él fue el que se inventó. Él fue el que diseñó tu familia. Él diseñó todo el proyecto, incluso de cómo te presentó a tu esposo o tu esposa. Todo eso es diseño de Dios. Por eso Él es el arquitecto. Y lo segundo que tienes que tomar en cuenta al construir sobre la roca es que la palabra de Dios es el fundamento. Tienes que permitir que la palabra de Dios sea el fundamento de tus decisiones, donde te sostienes, donde tu familia se edifica, donde tu familia se construye. Nosotros debemos construir sobre la palabra de Dios. Es el fundamento. Una familia sin palabra es una familia expuesta a la destrucción. ¿Alguien acá? A que se derribe la casa.
a que se desmoronen las paredes. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra, ¿qué te alimenta? La palabra te alimenta la fe. La palabra te permite confiar. La palabra te permite saber que no importa la circunstancia, tu familia permanece firme porque están parados en la fe. Y no importa la tormenta, no importa el problema, no importa la circunstancia, tu casa no caerá. Porque tu casa está parada sobre la roca, está firmada sobre una palabra y sobre una promesa. Y te mantienes firme en eso y que tal vez hoy no lo veas, pero confías en que lo verás y sabes que saldrás adelante. Por eso no te amilanas, no renuncias ante la crisis, no te divorcias, no te separas, no tienes conflictos radicales con tus hijos, porque estás parado en una palabra que te dice que tu casa es una casa de paz, es un reino de bendición y habrá provisión y habrá recurso. Y el Dios que es tu rey y el Señor que es tu Señor velará por tus intereses. Y en los momentos más difíciles no hay un siervo que confiando en su Señor, el Señor le quede mal. ¿Alguien acá? Entonces la palabra tiene que ser fundamento. Qué bonito es cuando tú, papá o mamá que estás acá, siempre tienes una palabra para tus hijos. Ánimo para tus hijos. Estructura desde la palabra para un consejo para tus hijos. ¿No? Mi hija, bueno, tengo que hablar de ella porque es mi modelo de hija, no tengo otra. Y ella siempre me dice, pero es que dice, a ver, bueno, conmigo nosotros tenemos un diálogo de confianza diferente al que ella tiene con mi esposa, con la pastora. Pero entonces ella recalca algo muy especial de su conexión con Mari, con la pastora. Pues dice, mi mamá cada vez que me habla es con la palabra. Cada vez que me va a regañar, me regaña con la palabra. Cada vez que me va a dar un ánimo, me da ánimo con la palabra. Y es que así tiene que ser. Porque es la manera como tú le construyes una vida a tu hijo o a tu hija. Con la palabra. Cuando se vaya a ir al colegio, se vaya a ir a la universidad, y aún ya ese guaymarón, este grandote y bolsón, siempre hay una palabra. Qué bonito es escuchar, a mí me gusta mucho y es lo que hago también. Yo llevo casi siempre todos los días a mi hija a la universidad ahora y antes de bajarse suelto palabra. Hija, que hoy tengas un día extraordinario, que el Dios de toda gloria se manifieste en tu día hoy, hija. Que hoy encuentres sabiduría en tu hablar, que el Señor te dé prudencia en todos tus actos. Hoy el Señor abra la puerta de la bendición sobre tu vida, que hoy seas cabeza, no cola, que la luz haga brillar tu corazón, que la palabra hoy fluya a través de tus labios y te haga más sabia. Y la bendigo. Y usted tan religioso, el pastor, no, eso no es ser religioso, eso es darle fundamento a mi hija donde pararse. Porque cuando ella va a presentar un examen, va a dar una exposición, va a presentar una prueba, su papá le acaba de decir, tus labios brillarán con sabiduría a través de la palabra. Y ella lo sabe y va con la victoria de antemano. Eso es fundamental con la palabra. Y lo invito a que lo haga. Por eso hay que leer la Biblia. Diga al que está al lado, hay que leer la Biblia. Hay que leerla porque es la manera como usted suelta esa palabra. Y lo tercero es la obediencia. Uno. La obediencia. Eso, 3, 4. La obediencia. La obediencia es la estructura de tu casa. ¿No? ¿Cuántos quieren ser bendecidos acá? La obediencia. Si obedecieres mi voz, dice el Señor, entonces yo. Y brum. Y ahí sí abra la puerta para que le quepan todas las bendiciones que el Señor quiere soltar sobre su casa. Si tú obedeces a Dios, no faltará provisión en tu casa. Si tú obedeces a Dios, no faltará quien guarde tu casa. Si tú obedeces a Dios, no faltará quien reprenda al devorador en tu casa. Si tú obedeces a Dios, no, la amargura, la tristeza no tocará la puerta de tu casa. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces puedo entender que debo construir en Dios. Usted sabe que un edificio puede verse hermoso por fuera, pero si sus cimientos son débiles, va a terminar colapsando. ¿No? Va a terminar colapsando. Un hogar puede tener dinero, puede estar construido con dinero, con estudios, con mucho éxito, pero si Dios no es el fundamento, se va a debilitar rápidamente.
Y eso es la historia triste y usted la puede ver de pronto. Aquí no, aquí tenemos hogares bendecidos, prosperados, victoria. Pero cuánta gente tiene mucho dinero, pero son infelices en sus casas. Padres que lo han dado todo para que a sus hijos no les falte nada y son millonarios y les dan de todo. Pero sus hijos no les dan el lugar que le corresponde, no los honran. ¿Eh? Pero cuando está Dios, hay honra en el nombre del Señor. Entonces, cuando Cristo reina en una familia, me adelanté, Cristo es el centro. Una familia de reino es una familia donde Cristo es el centro. Y todo lo que hagáis, dice la palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Está Cristo en el centro de tu familia? Cuando Cristo reina en una familia, Él gobierna las conversaciones. Él gobierna las decisiones, Él gobierna las relaciones. Cristo no quiere ser visitante en tu casa, Él quiere ser el rey de tu casa. Entonces Él gobierna tus conversaciones. ¿De qué hablan en tu casa? ¿Qué construyen en el diálogo de tu familia? ¿Qué tanto hablan? ¿No? Él gobierna las conversaciones. Es Dios el centro. Si Él es, entonces la palabra se vuelve centro. Y no estoy diciendo que se vuelvan en ese lenguaje jerga evangélica y que entonces en la casa también todo el día es amén, gloria a Dios, aleluya. No. Gobiernan las conversaciones. Es que se hablan con verdad, se hablan con honestidad, se hablan con integridad, no se hablan con engaño. Están con el corazón abierto unos a otros en el hogar. Eso es gobernar en Cristo. Es cuando Él gobierna las conversaciones. ¿De qué hablas en la mesa? ¿Cuál es el diálogo? Hay un diálogo abierto de honestidad, de sinceridad. Eso es cuando el Señor gobierna. Y usted puede facilitarlo. Usted puede hacerlo. Que Él gobierne tus decisiones, y eso ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Quién decide por ti? ¿Decides tú, tu razón, tu necesidad, o decide Dios? Entonces cuando el Señor gobierna en tu casa, Él te lleva a tomar decisiones sabias. Él te guía a tomar las decisiones correctas, las que te convienen, las que te sirven, las que cumplen el propósito de Dios en tu casa y en tu familia. Por eso deja que el Señor sea rey en tu hogar. Una familia de reino es la que transmite la fe a la siguiente generación. Y usted conoce el texto en Deuteronomio capítulo 6, 7, dice, y la expresión es clara, y las repetirás a tus hijos. El reino de Dios no se hereda automáticamente. Yo recibí a Cristo y ahora. No. Hay que enseñarlo, hay que motivarlo, hay que mostrarlo, hay que hablarlo. El reino de Dios se enseña, se vive, se modela al reino. Entonces hay que enseñárselo a las generaciones. Nuestros niños son una bendición, pero ellos necesitan ser guiados en el reino. Ellos necesitan saber que el reino de Dios es de ellos. Y yo se los tengo que hablar, se los tengo que contar, se los tengo que decir. Siempre recuerde esto, nuestros hijos aprenderán más por lo que ven que por lo que escuchan. Más por lo que ven que por lo que escuchan. ¿No? Ellos observan cómo oras. Ellos observan cómo hablas. Ellos observan cómo tratas a los demás. Ellos observan cómo amas a Dios. A veces nos sorprendemos y mi hijo, ¿por qué hizo eso? Porque ya lo vio en usted. ¿Y usted por qué habla así? Porque ya lo escuchó de usted. ¿Algún amén? ¿Ninguno? Sí, es una realidad. Mire, los niños son los más duros, son los propios para hacer lo que haga uno mal. ¿No le ha pasado? Que le hacen pasar a uno las meras vergüenzas. Lo hacen poner a uno. Yo a veces sí, santo Dios, que pone uno colorado, pero uno en el fondo entiende que pues es culpa de uno. ¿Por qué? ¿Dónde vio eso? Pues en uno. ¿De dónde escuchó eso? Pues en uno. Tal vez no todas las cosas, pero sí hay actitudes, comportamientos, reacciones, maneras de hablar que lo vieron en papá, que lo vieron en mamá. Entonces, si yo quiero tener una casa de reino, una familia de reino, tengo que empezar a modelar a Jesús. Por eso cuando yo gobierno en mis conversaciones y hablo de Cristo, y hablo de reino, y hablo de Dios, mis hijos van a hablar de Dios. Y uno mira, por ejemplo, estos niños mire, yo doy gracias a Dios, yo me le quito el sombrero a los maestros de escuela dominical.
Yo los honro cada vez que puedo porque ellos son unos héroes para mí. Y cuando yo veo el trato y cuando veo también aquí chicos que se paran acá y le sueltan un micrófono para hablar y comienzan a orar o aún a predicar y lo hacen con una, pues no lo hacen perfecto porque son niños, pero lo hacen con una gracia y fluyen a través. Y cuando yo escucho a un chico de 6, de 7, 8, 9 años hablar con autoridad y con propiedad con textos bíblicos, yo digo, en esa casa, ni siquiera la iglesia, en esa casa está Dios. En esa casa está Dios. ¿Ve? Pero también he escuchado, lamentablemente, uno cree a los niños, uno los escucha hablar de vez en cuando uno los ve por ahí corriendo, o a veces cuando yo me meto a que están por ahí en clase, o a veces los escucho ahí en sus grupitos de amiguitos que ahora tienen por acá, y uno los escucha hablar de cosas, ¿no? Como aquella historia, aquel niño que le dice al pastor, pastor, ore mucho porque yo quisiera que mi papá en la casa fuera como es en la iglesia, pastor. Es que acá mi papá es lindo, aquí mi papá me abraza, aquí mi papá me besa, aquí mi papá me dice que soy importante. Pero en mi casa no, pastor. Yo quiero que mi papá sea el mismo que está en la iglesia, el mismo que está en la casa. Y los niños lo dicen, ¿no? Y a veces ve uno violencia en un niño, uno dice, pero ¿por qué golpeaste a tu amigo? Me dice, no, pero eso está bien, ¿no? Porque es que así es como mi papá le dice hacia mi mamá, por ejemplo. Por eso nosotros debemos modelar ¿a quién? A Cristo. Y cierro con esto. Una familia de reino experimenta las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren bendiciones? Una familia de reino, como dice Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y obvio, salvación, eso es la rebendición, ¿no? La bendición de bendiciones, la salvación. Tu casa será salva. Y por eso cuando tú promulgas a Cristo, cuando Cristo es rey en tu casa, hay una garantía de salvación sobre los tuyos. Y de pronto tendrás alguna familia, algún familiar, algún hijo, algún hermano, un poco terco, todavía un poco sobremedido en su accionar en el mundo tal vez. Pero cuando Cristo es el centro del hogar, cuando Cristo gobierna en un hogar, Él va a restaurar relaciones. Si usted lo cree, Dios va a restaurar la relación con ese hijo rebelde, con esa hija rebelde, con ese esposo indiferente, con esa esposa indiferente. El Señor va a sanar heridas, el Señor va a traer propósito para esa familia, el Señor va a transformar esas generaciones, el Señor va a meter su mano de tal manera que la familia va a cambiar. Por eso, cuando tomo la iniciativa de servir al Señor, comienzan a activarse las bendiciones sobre tu casa, sobre tus hijos. Entonces podrás estar hoy en las drogas, podrás estar hoy metido en rollos raros, pero la palabra será salvo tú y tu casa. Te cubre no solamente en salvación a ti, sino lo que el Señor te está diciendo: yo voy a extender mis brazos y voy a ir alcanzando a todos los tuyos. Y por eso hay esperanza para ese joven drogadicto, por eso hay esperanza para esa jovencita rebelde, por eso hay esperanza, porque no importa dónde estén, gracias a tu fe, los lazos de amor del Señor los alcanzarán. Y yo creo eso para este tiempo. Y por eso son tan importantes ahorita que entramos en el tiempo de las casas de vida, por ejemplo. Las casas de vida familiares. Es el escenario perfecto para hacer del Señor el rey de la casa, para establecer el reino en tu casa. Para que a través de la oración, a través de la palabra, a través del devocional, a través del fundamento, a través de que tú mismo que te estás llenando de palabra, comiences a orar por tus hijos y te vas llenando de una autoridad espiritual extraordinaria. Porque vas a empezar a percibir por la palabra que el Señor comienza, el Espíritu Santo comienza a fluir a través tuyo y terminas tú siendo sacerdote, real sacerdote, ministrando tu casa y tu familia, orando por tus hijos, declarando proféticamente sobre ellos, y el diablo rompe los lazos y ninguna cadena lo atará más, y ahora es libre en el nombre de Jesús. Yo sacudo las cadenas de la droga sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mis generaciones. Yo tal vez en algún momento
momento fui un alcohólico y yo declaré un día al Señor Jesús como mi Señor y mi Rey, y a partir de ese momento mi vida fue transformada y las cadenas se rompieron y mis generaciones están libres y limpias de toda condenación, de toda aflicción, producto del pecado, del alcohol, de la droga, de la miseria, de la ruina, del divorcio, de la tristeza, del adulterio, de la fornicación, y toma autoridad, y entonces mi casa comienza a fluir de una manera diferente y las cosas comienzan a restaurarse, y la oración hace entonces que los pródigos regresen, y la oración hace entonces que aquel que quería irse con la otra, entonces ya no se va a ir con la otra y va a pedir perdón, y va a haber capacidad de perdonar, y los hogares se restaurarán y seremos familias felices y comimos perdices para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor es el centro y el Rey de mi casa. Da ese aplauso al Señor. Ayúdame acá, Jonathan, porfa. Entonces, vamos concluyendo. Sé que hoy hay hogares que necesitan restauración. Soy consciente, los hogares no son perfectos. Y hay hogares que aún dentro de la iglesia están atravesando crisis, están atravesando problemas. Y no se trata que te vuelvas sabio y que no puedo decir porque qué dirán y qué van a decir. Y que mire, que no le importe, mire, deje a los chismosos que hablen si quieren, pero abre tu corazón. Hoy, en el nombre del Señor, abrimos la iglesia para usted. Abrimos la iglesia para su familia, abrimos la iglesia para su hogar. Si necesita ayuda, pídala. Pídala, y en la mucha o poca o mediana sabiduría que el Señor nos ha dado como pastores y como líderes en esta casa, no solamente a mi esposa y a mí, sino a otras parejas pastorales que han sido procesadas en el Señor, que han sido procesadas en todas estas situaciones, que hoy tienen la autoridad para poder ministrar restauración. Pues déjenos ayudarle, déjenos acercarnos a usted. Déjenos guiarlos, porque de pronto no ha podido colocar al Señor en el centro. Entonces déjenos ayudarlo a poner en el centro. Déjenos ayudarle, porque sé que hay familias que necesitan dirección. Hay quienes que no saben qué van a hacer, qué van a pasar con sus vidas, no saben qué hacer con sus hijos. Bueno, de alguna manera vamos a encontrar por la palabra algún camino, lo habrá. Pero el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Hace 8 días decíamos, Él no quiere que sigas igual. Él quiere que tu familia cambie. Que tu promesa de salvación y de bendición generacional se cumpla. Dios no miente. Si Él dijo que va a ser salva toda tu casa, va a ser salva toda tu casa. Entonces vamos a ayudarte a buscar, y obviamente déjanos mostrarte el camino para hacer de Cristo el Rey. El Rey de tu casa. Entonces, si tienes familia, que la tienes, tu familia vive bajo el reino de Dios, después de todo lo que acaba de escuchar. Y si no, pues bueno, hay buenas noticias. Toma la decisión hoy de hacer al Señor el centro de tu casa. Toma la decisión, ponte por delante. Yo y mi casa serviremos. Yo quiero que mi casa sirva al Señor. Yo quiero que mi casa se entregue al Señor. Hoy quiero entregar mi familia. Lo que hizo Josué aquel día con esa expresión fue proféticamente rendir su hogar a Cristo. Yo y mi casa serviremos. ¿Podrás decir lo mismo hoy? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no te pones en pie, por favor?